Bienvenidos a la segunda parte de la clase de genética forense, interpretación de resultados de muestras de escenas del crimen. Mi nombre es Giselle Gordillo González, soy médica especialista en genética, profesora de la Universidad Cooperativa de Colombia, específicamente de la sede Santa Marta, localizada en el departamento de Magdalena. El objetivo de esta presentación es conocer cómo responder adecuadamente un caso de genética forense. ¿Y por qué es necesario esto? Hoy en día existen muchos programas televisivos relacionados con este tema. El más famoso, CSI, del cual seguro todos han escuchado hablar. Este programa es sin duda muy bueno, pero ha creado conceptos equivocados a la hora de interpretar estos casos. Simplemente por el hecho de que ni siquiera se colocan un gorro cuando van a las escenas del crimen y esto permite contaminar las muestras, es uno de los puntos negativos de esta serie. Además de que en esta serie los investigadores aparentemente tienen muchas especialidades, ya que son abogados, fiscales, jueces y jurados al mismo tiempo, además de trabajar en el laboratorio. Esto evidentemente no sucede así en la vida real. Pero a pesar de que esto no es la situación, vamos a utilizar el mismo formato de CSI para abordar ese tema. Vamos a ver un caso de genética forense. Comencemos. En una universidad de la ciudad de Santa Marta se encuentra la siguiente escena. 5 estudiantes aparecen muertos en un salón de clase. No hubo testigos de absolutamente nada, ya que en ese momento la universidad estaba en actividades culturales, había mucho ruido y nadie escuchó o vio nada. En la escena del crimen se encontró un cuchillo ensangrentado y un vaso con agua medio lleno. La investigación a primera instancia les hace pensar que fue un suicidio grupal, ya que eran muy amigos y todos tenían las muñecas cortadas. Pero ya que no se sabe la causa de por qué lo hicieron, se continúa la investigación. Durante la autopsia se encuentran rastros de un sedante en la sangre de los 5 estudiantes. Inicialmente se piensa que lo consumieron para adormecerse y poder cometer el suicidio más fácilmente, pero investigando, este sedante es un sedante muy controlado, manejado solo por especialistas en el área de psiquiatría, así que no se sabe cómo pudieron conseguirlo. Además, al analizar el vaso con agua se encuentran 6 juegos de huellas, la de los 5 estudiantes y una persona desconocida. Investigando, ya hablando con otras personas después del suceso, encuentran que estos estudiantes eran colaboradores con la candidata de Mi Simpatía en un reinado que se encontraba en ese momento en la universidad y los habían visto peleando con otra candidata del mismo reinado de otra facultad, que es la que aparece en esta foto, pero estamos protegiendo su identidad. Se amplía la investigación y descubren que había un profesor de psiquiatría que lo vieron cerca del sitio. Evidentemente, él niega estar involucrado en el suceso, pero los investigadores descubren que había un proceso legal contra él. Específicamente, una de las chicas que encontraron muertas lo estaba demandando por paternidad. Encontramos células epiteliales en el mango del cuchillo ensangrentado y también en el vaso de agua consiguieron muestras de saliva, no solo de los 5 estudiantes, sino de alguien más. De estas muestras se consigue la genotipificación de marcadores. Tenemos entonces la muestra epitelial del cuchillo, la saliva en el vaso de agua, los sospechosos número 1, que fue la estudiante con quien se pelearon, el sospechoso número 2, el profesor de psiquiatría, la víctima 1, la estudiante que había demandado al profesor por paternidad y el hijo de esta. Esta tabla, primero vamos a ubicarnos. Tenemos una tabla muy completa donde tenemos en cada columna las muestras que les había mencionado. Y en la primera columna nos están mostrando los marcadores estudiados en estas muestras. Recordemos que cada marcador tiene su nombre específico. Generalmente la D significa ADN, pero en inglés el primer número es el cromosoma donde está ubicado y luego si viene el nombre por nomenclatura. Aquí tenemos en esta tabla 13 marcadores. Muy importante siempre, NA. ¿Qué significa esto? No amplificó. Es decir, que a pesar de que se hizo la técnica de manera correcta en el laboratorio, no se obtuvo un número específico para un alelo para ese STR, ese marcador. Es decir, que esta casilla no me sirve para poder comparar con otra casilla y por ende
me hace falta. ¿Estamos? Continuemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para aprender? Vamos a responder 2 preguntas respecto a este caso y vamos viendo cómo se responden de manera correcta. Antes de avanzar, ¿qué tenemos que tener en cuenta muy claro? Para yo responder una prueba genética forense necesito mínimo 13 marcadores, es decir, la tabla completa, como la vimos anterior, con todos los números de los 13 marcadores estudiados. Esto me da una confiabilidad del 99.999%. Si, como se ve en la tabla, hay algún marcador que no haya amplificado, pues entonces voy a tener menos de 13. Y si tengo menos de 13 marcadores analizables, no puedo dar un resultado. Debería repetirse esa muestra para poder tener mis 13 marcadores analizables. Si tengo una tabla completa, si tengo los 13 marcadores analizables, entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente comparo entre los posibles sospechosos, los sospechosos, y la muestra en cuestión. Comparo con la saliva del vaso, comparo con la sangre del cuchillo. Y si, por ejemplo, tengo que los 13 marcadores del sospechoso 1, digamos, son exactamente iguales a los 13 marcadores que se encontraron en la sangre del cuchillo, evidentemente yo voy a pensar, oh, él fue el culpable, él aportó esa muestra al cuchillo. Pero recordemos algo, no estamos en una serie de televisión, estamos en la vida real, no somos jurado, abogado, fiscal al mismo tiempo. Somos de la área de la salud y vamos a interpretar un resultado. Es decir, que no podemos decir es el culpable, no es el culpable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre vamos a responder en negativo. ¿Qué significa esto? Nuevamente, si tenemos un individuo, un sospechoso, que tiene los mismos marcadores, los tiene idénticos con una muestra de la investigación, yo pienso, él fue. Pero como no puedo decir eso, ¿qué se hace? Recordemos que 13 marcadores me dan una confiabilidad del 99.999%. Si yo esto lo resto de 100%, me queda 0,001, o sea, la mínima probabilidad. ¿La mínima probabilidad de qué? De que no sea la persona que haya donado la muestra. Ejemplo, existe un 0,001% de probabilidad de que el señor X no sea el padre de la persona Y. Yo estoy diciendo, no lo es, no lo estoy acusando, pero miren que la probabilidad que le estoy dando es muy pequeña. Es decir, esto lo analiza el abogado o a quien le corresponda y ellos dirán, significa que entonces tiene un 99.999 de que sí lo sea. Pero ustedes no responden acusando, ustedes responden siempre en negativo a favor del sospechoso. Vamos a ver ahora sí las preguntas. Primera, ¿quién o quiénes donaron la muestra epitelial del cuchillo? Diga la probabilidad de cada sospechoso. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la tabla y ver si hay suficientes marcadores. Y de entrada observamos que en la muestra epitelial del cuchillo, de los 13 marcadores, 2 dicen no amplificado. Es decir, solo me quedan 11 marcadores. Y como dijimos que lo mínimo son 13 marcadores analizables, ¿qué creen que vamos a responder? Así es, se responde, no se puede concluir un dictamen ya que no hay suficientes marcadores, repita la muestra. No se dice absolutamente más nada. En la segunda pregunta, ¿quién o quiénes donaron la muestra de saliva en el vaso? Diga la probabilidad de cada sospechoso. Muy importante, miren que las preguntas nos quieren inducir en cierta manera a que acusemos o digamos quién fue la persona, pero siempre deben mantenerse y responder en negativo. Vamos a ver esta muestra. La saliva en el vaso, miramos que todos los casillas, todos los marcadores tienen sus números respectivos, sus alelos respectivos. Y los sospechosos también, no hay ningún NA, es decir, que yo puedo comparar esto con confianza, porque tengo 13. Comencemos con el sospechoso 1. 8989. Eso es una coincidencia. Si, por ejemplo, el sospechoso 1 fuera 810, sigue siendo una coincidencia, porque mínimo un número igual, ya eso es una coincidencia. 8989,
una coincidencia, 11, 12, 11, 12, dos coincidencias, 9, 10, 9, 10, tres coincidencias, 14, 15, 14, 15, 4, 19, 20, 19, 25, 7, 9, 7, 9, 6, 6, 21, 6, 20, 3, 21, perdón, 7, seguimos 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vemos que efectivamente entre la saliva del vaso y el sospechoso 1, todos los marcadores son idénticos. Entonces, ¿qué vamos a contestar? A. El sospechoso 1 tiene un 99.999% de probabilidad de ser el donante de la muestra de la saliva en el vaso. B. El sospechoso 1 tiene un 0,001% de probabilidad de ser el donante de la muestra. C. El sospechoso 1 tiene un 99.999% de probabilidad de no ser el donante. O D. Tiene un 0,001 de no ser el donante. 2, 1. ¿Qué contestan? Si contestaron D, el sospechoso número 1 tiene un 0,001% de probabilidad de no ser el donante, están en lo correcto. Recuerden que a pesar de que todos los marcadores fueron idénticos, eso me hace pensar que él sí fue, pero como yo no puedo dar un resultado acusatorio, sino que debe ser al contrario, defensorio para este individuo, pues yo ¿qué hago? Simplemente doy la mínima posibilidad de que él no lo sea. Entonces, si tenemos 13 de 13, doy la mínima probabilidad que es 0,001. ¿Entendimos? Miremos al sospechoso 2. ¿Podemos comparar? Sí. No hay ni un solo NA, todos tienen sus alelos correspondientes, o sea que podemos proceder a comparar. 8, 9, 8, 9, 8, 12, 1. El 8 es igual, o sea que este cuenta como 1. 11, 12, 16, 17, ¿son diferentes? No. 9, 10, 9, 9, el 9 es igual, dos coincidencias. 14, 15, 12, 13, no. 19, 20, 7, 8, no. 7, 9, 11, 22, no. 3, 21, 3, 5, sí, tres coincidencias, pero miren que ya llevamos la mitad de los alelos y no es compatible. Entonces, entre el sospechoso 2 y la sangre del vaso hay menos de 13 marcadores idénticos. Así que, ¿qué vamos a decir? Que el sospechoso 1 tiene un 99.999% de probabilidad, es decir, la más alta, de no ser el donante de la muestra. ¿Entendieron cómo se responde? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Resumen de las ideas más importantes. Primero, necesitamos mínimo 13 marcadores, o STRs también se llaman, para realizar un dictamen. Si no los tenemos, no podemos decir nada. Y si los tenemos y comparamos, recuerden siempre responder en negativo, ya que ustedes no son los miembros de la parte legal. Si tenemos 13 de 13 STRs idénticos, podemos pensar que es el culpable, pero ya que respondemos en negativo, ¿qué decimos? Pues le damos la mínima probabilidad de que no sea el donador o culpable. Es decir, el individuo X tiene un 0,001% de probabilidad de no ser el dueño o no haber donado esa muestra. Por el contrario, si tenemos 13 marcadores, los comparamos, pero entre el individuo y la muestra comparada nos da menos de 13, es decir, el individuo solo tiene 5, 6, ¿qué vamos a decir? La probabilidad más alta de que él no lo sea. El individuo X tiene un 99.999% de probabilidad de no ser el dueño de la muestra. Espero que esto haya quedado claro, ya que esta presentación será la base para realizar un trabajo en el salón. Las referencias se encuentran en cada imagen, como podrán buscarlas si quieren repetir. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.